Estamos hablando de una operación que tiene más de 50 años. El desafío es trabajar con las comunidades, establecer procesos de diálogo, procesos de relaciones de confianza. La minería ilegal, las extorsiones, los sicariatos. Tenemos comunidades que la pobreza y también el facilismo los está llevando a eso. Y de repente estar la minera y en este caso Profonampe, pero donde los protagonistas son ellos. Muchas mujeres están participando del turismo sostenible hoy por hoy de Mala, hacen que los objetivos sean realmente satisfactorios para nosotros. Estamos entrando a una etapa electoral y cada vez más la minería informal cobra mayor protagonismo. Y se mal denomina minería porque no lo es. Son actividades extractivas ilegales que se dan en zonas cercanas a actividades formales. Porque claro, el trabajo ya está hecho. En este episodio de Capital Natural conoceremos cómo el sector minero se ha convertido en un aliado estratégico para el desarrollo sostenible de los territorios. Conoceremos un poco más sobre Mala Sostenible, una iniciativa impulsada por Profonampe y la compañía minera Condestable de Southern Peaks Mining, que está transformando la vida de diversas familias a través del turismo sostenible y el desarrollo de econegocios. Bueno, Adriana, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Capital Natural. Hoy queremos conversar un poco contigo de tu experiencia, el trabajo que vienen realizando en Southern Peaks Mining. Y te lanzo la primera pregunta que nos gustaría que la audiencia conozca. ¿Qué significa la minería en el Perú? Muchas gracias, de hecho, por la invitación y por este gran podcast Capital Natural. Me gusta hablar de minería. De hecho, la minería para nosotros, los peruanos, es sumamente importante. Contamos con proyectos de exploración minera que significan más de 1.000 millones de dólares, de hecho 1.089 millones de dólares, que eso no solamente acerca la economía con la minería a los territorios, sino también significa una esperanza y un potencial de que esta minería va a atender una demanda de energía tanto al 2035 como al 2050. Dado que la minería llega a quedarse a las comunidades y desarrolla en ellas no solamente superación de pobreza, sino calidad de vida. La minería para nosotros es una esperanza de atención de toda la demanda energética que se va a dar y también, por supuesto, de una superación de muchos elementos de pobreza que tenemos en el país. Acuérdate, Yuli, que tenemos un país con 30% de pobreza. La minería es un potencial increíble para superarla y sobre todo para que junto con la energía lleve adelante la competitividad en el país. El sector minero es una actividad importante y necesaria en el Perú, sin embargo, solo es vista desde el lado económico, ¿no? De qué es lo que aporta. Sin embargo, ¿cómo podemos ver la minería también desde su impacto positivo en la transformación social de los territorios en donde opera? De hecho, me toca del lado de Southern Peaks Mining estar en una operación que es cercana a Lima, que es una zona urbana, que opera compañía minera Condestable y así como en este proyecto, en muchos otros, lo que se ve es esa aproximación de la minería desde un tiempo bastante largo a la comunidad y que ayuda no solamente a desarrollar sistemas productivos distintos a la minería, sistemas educativos mejores de los que ya tiene y también de repente sistemas de salud en los cuales se involucra la comunidad mejores o adicionales a los que ya el Estado viene proporcionando. Es un sistema de mejora continua, de acercamiento y de que la comunidad o comunidades que están aledañas a la minería puedan obtener un beneficio, pero también en conjunto porque ellas son quienes mantienen viva la actividad minera y pueden ser, además de indicadores sociales, motores de trabajo dentro de las unidades mineras. Para nosotros, por ejemplo, en compañía minera Condestable, más del 60% de los trabajadores son de la comunidad. Tenemos un motor importante laboral. Y probablemente el desafío, no solo de empresas mineras y probablemente también de otros sectores, pero aquí nos gustaría saber cómo lo han hecho ustedes, es trabajar con las comunidades, establecer procesos de diálogo, procesos de relaciones de confianza que no se establecen pues de la noche a la mañana. En su experiencia, ¿cómo lo han venido trabajando? ¿Qué desafíos han encontrado en territorio y qué soluciones también han planteado sobre la mesa? Mira, de hecho, es una pregunta bastante importante porque estamos hablando de una operación que tiene más de 50 años. El diálogo no solamente ha sido distinto, sino con generaciones de poblaciones diferentes. Tenemos ya 3 generaciones que en su momento les ha tocado vivir dentro de la unidad, porque antes se vivía dentro de las unidades mineras y hoy por hoy que ya son los abuelitos de muchos de los jóvenes que trabajan de repente en la unidad, ya no se puede vivir con la familia dentro de la unidad minera, tienen otro tipo de diálogo
diálogo con nosotros que son sus propias necesidades de progreso. Y te lo digo porque tienen ya una casa comunal, de repente necesitan no solamente tener una plaza, sino tener un parque que les brinde a ellos y a los niños naturaleza y un acercamiento a temas como economía circular, a temas como mejora energética, de uso de recursos, al cuidado del agua. Nosotros tenemos proyectos muy importantes con la comunidad, se han dado en base al diálogo y han desarrollado planes de desarrollo local que, si bien es cierto, intervienen no solamente la comunidad y la empresa, también por supuesto el gobierno local, el gobierno regional y otras autoridades han hecho fruto de ese diálogo mejoras, fruto de lo que ellos desean participativamente para su día a día, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Y al mismo tiempo trabajan con las autoridades locales también, ¿no? Exacto, por eso te decía que los actores no solamente suelen ser en ese tipo de diálogos que tienen un resultado bueno solamente entre la empresa y la comunidad. Se hace mucho mejor, más rico, más productivo con organizaciones y con las autoridades que trabajan en el día a día. Y además, no solo no se duplica, trabajamos, por ejemplo, junto con la autoridad de salud, sus planes para trabajar con las escuelas y saber cuáles son sus metas u objetivos de cara a los padres y de cara a los niños. Ese es uno de los ejemplos, pero además de eso, creo que es importante fomentar sinergias con el Poder Ejecutivo y con el gobierno regional, porque en base a esos planes es que nosotros como empresa podemos participar y escuchar y tener un diálogo más democrático y más formal, si se quiere. Ahora, hay también retos en cuanto a los roles, ¿no? Porque a veces la comunidad espera que la minera intervenga o atienda probablemente algunas necesidades que son roles del Estado. Pero a su vez, digamos, mirándolo desde el otro lado, probablemente las comunidades también tienen una demanda porque dicen, bueno, el sector minero hace un aprovechamiento, un recurso natural que está en nuestra zona, debe, digamos, intervenir y trabajar con nosotros. ¿Cómo trasladar esos mensajes justo para trabajar de manera articulada? Bueno, lo que tú dices pasa por muchas empresas mineras. Algunas veces las empresas mineras trabajan dentro del territorio de la propia comunidad, algunas no. Tenemos derechos distintos, uso de derechos superficiales, tenemos de repente algún tipo de derecho de paso por la comunidad donde se les da un pago por ello. Sin embargo, algunas veces solamente hay comunidades indirectas. ¿Qué quiere decir? Que no están tan cerca de la actividad minera, pero que tienen muchas necesidades y no ven reflejadas las atenciones a esas necesidades por el Estado. La empresa minera no puede ser indiferente. Nosotros en Sour Peaks Mining manejamos hace 15 años una comunidad que ya viene conviviendo con la empresa hace más de 50 años. Ese cambio de repente de diálogo distinto con la empresa minera, no solamente porque es una empresa distinta, Sour Peaks Mining, sino también porque las generaciones han cambiado. Hace 3 generaciones teníamos a personas que vivían con sus familias dentro de la unidad minera. Hoy por hoy ya eso no se puede ni en Condestable ni en ninguna unidad minera. Tenemos normas distintas de seguridad operativas que nos hacen dialogar con la comunidad de cara al exterior. ¿Cómo se lleva eso sin contradecir o de repente duplicar esfuerzos con el Estado, teniendo plataformas de diálogo con el gobierno local, con organizaciones, con el gobierno regional? Nosotros pertenecemos a diferentes plataformas, la plataforma de salud de Mala, tenemos la plataforma de seguridad en Mala, tenemos también entidades de vigilancia para desastres naturales y eso, por ejemplo, nos permite conocer de antemano cuáles son las necesidades de cara a un proyecto que tenemos que ve el fortalecimiento del turismo dentro de la comunidad. El diálogo constante, el pertenecer a estas distintas plataformas, fuera de que el equipo de relaciones comunitarias que tenemos es de la comunidad y vive ahí, es importantísimo. Creo que nuestro acercamiento con ellos y también escuchar de ellos cuáles son sus necesidades inmediatas en cuanto a la educación, no solo de los chicos en el colegio, sino también de los papás. Y en el tema de capacitaciones para los jóvenes, que ellos nos digan cuáles son las necesidades, porque tenemos una empresa minera que, si bien no es que va a ofrecer empleo a todos, sí, nosotros dentro de poco vamos a desarrollar una alianza muy potente con el Ministerio de Trabajo que está lanzando en el Perú 37, en la Alameda de la Academia, un proyecto muy bueno que se llama Proyecto de Jóvenes Productivos. Y eso le permite al sector minero, pero también a muchos sectores, si nos están escuchando otros sectores también, el hecho de mejorar las capacidades tanto de la comunidad como de los propios trabajadores que ya tienen las empresas. Así que estamos en ese camino, pero en una posición de escucha, pero también de diálogo con ellos para ver cuáles son sus necesidades inmediatas. Ahora, la parte productiva y el desarrollo económico de cada una de las personas es importante también. Cuéntanos esta experiencia de conjugar minería y turismo, ¿no? De repente algunos piensan no tiene ninguna relación, van por sendas separadas y hoy la compañía minera Condestable ya viene trabajando un proyecto que es Mala Sostenible, donde uno de los componentes tiene que ver con turismo sostenible. ¿Cómo se aborda eso?
Qué importante lo que dices, porque antes recuerdo que me decían, ¿cómo puede hablarse de minería con agricultura? Ahora suena descabellado decir, ¿cómo puede sonar minería con turismo? Cuando en verdad la minería es algo un poco más cerrado, donde no se puede acceder por lo mismo que es una actividad de alto riesgo, justamente por su cercanía con la comunidad. Como te decía, somos una minera antigua y en ese caso tenemos que escuchar todo este crecimiento que ha tenido Mala, crecimiento exponencial no solo en población, sino también en viviendas. Y el crecimiento que ha tenido ha hecho que, teniendo tanto potencial, por supuesto con sus cultivos, con sus playas, con sus plazas, con sus miradores, buscar un orden visual, pero también de rescate de su cultura. Yo creo que el turismo ha hecho que la población de Mala se sienta no solamente orgullosa de su patrimonio, sino también del hecho de convivir con una compañía minera, con diferente tipo de negocios y también con familias, colegios, caminos, sepa que tiene ese potencial. Y además de eso, el turismo, no solamente como un paseo, como algo cercano a Lima, sino también lo bueno de este proyecto creo que trae es elementos de inclusividad y elementos de potenciar a los adultos mayores que participan de la comunidad. El saber que muchas mujeres que no tenían un norte están participando del turismo sostenible hoy por hoy de Mala, hacen que los objetivos sean realmente pues satisfactorios para nosotros. Y además el hecho de que se pueda ver una comunidad orgullosa de lo que tiene y de que cada vez quiera potenciar más estos corredores de artesanías, porque tiene Mala artesanías muy bonitas que los hacen producto de su siembra, cosecha de frutales. ¿Qué te puedo decir, Yuli? De acá, yo nos diría al 2029, al 2035, que es donde apuntamos todas las empresas mineras a seguir potenciando nuestras reservas, Mala va a tener un turismo cada vez mejor. Y uno de los enfoques que probablemente sería interesante que nos comentes es que además dentro de esta ruta turística sostenible e inclusiva se ha incluido también el tema productivo para empoderar a las propias asociaciones, acompañarlas en su formalización y que ellos sean los protagonistas de los econegocios que impulsan, ¿no? Y de repente estar la minera y en este caso Profonampe, que está en alianza también trabajando con la compañía minera, acompañándolos de cerca, pero donde los protagonistas son ellos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy cercano a la población, muy cercano a las personas. Y creo que cuando uno trabaja con personas y con realmente dedicación y vocación, se logran muchas cosas. Es un proyecto muy humano, muy de cara no solamente a las necesidades, sino a reivindicar todo el potencial que las personas de Mala pueden sacar. Si bien es cierto, los hemos denominado no beneficiarios, sino socios de estos econegocios, estos socios que han puesto la inteligencia y el corazón en eso, lo que nos enseñan es que se puede convivir entre minería, agricultura, negocios, turismo y sobre todo en búsqueda de un lugar seguro para las generaciones que vienen, que esa es justamente la finalidad de la sostenibilidad, saber que viene más allá mi hijo, mi nieto y va a tener un futuro mejor en una comunidad como Mala. Y te digo esto, Yuli, porque si bien es cierto, muy bonito es lo que te acabo de decir, de cara al país tenemos lamentablemente temas que no son tan bonitos, que justamente con este tipo de proyectos nos permite cuidarnos, que son la delincuencia, la minería ilegal, las extorsiones, los sicariatos. Tenemos comunidades que la pobreza y también el facilismo los está llevando a eso y lamentablemente nos pueden ganar la partida si es que no hacemos algo. Nosotros desde la minería formal apostamos por una inversión y creo que es una inversión bastante significativa que no solamente va de cara al negocio, sino de cara a la mejora de la comunidad donde está desarrollándose. Y para eso se hace un corredor turístico para resaltar que sea una zona segura para la población y busca eso, no solamente que sea próspero, sino que sea seguro y que además la comunidad tenga una alternativa formal y buena para salir adelante. Qué importante eso que mencionas porque estamos entrando a una etapa electoral en el país. Todos los peruanos vamos a tener que ir a ejercer nuestro voto y cada vez más vemos que la minería informal, esta actividad ilícita, cobra mayor protagonismo, ¿no? ¿Cómo desde la visión de Southern Peaks Mining podemos trabajar de forma colaborativa, articulada, en red y no solo obviamente con el sector minero, sino con otras organizaciones que permitan darle frente o responder a la minería ilegal y a otras actividades que no permiten el desarrollo
desarrollo de las comunidades en el Perú? Sobre todo, yo creo que desde la minería formal y de quienes pertenecemos a un gremio como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, estamos obligados a destacar siempre lo orgullosos que estamos de nuestro sector. La minería formal lucha contra todas estas actividades ilícitas y además cree firmemente, y te lo digo con convicción, de que nosotros somos quienes como artífices de la minería formal tenemos que sacar la voz y levantar la voz de que no vamos a permitir que en el Perú se sigan dando este tipo de actividades. Uno, porque destruyen nuestra naturaleza. De hecho, están destruyendo la mayor cantidad de ecosistemas. Tú sabes que la deforestación en Amazonía son justamente fruto de estas actividades ilegales y se mal denomina minería porque no lo es. Son actividades extractivas ilegales que se dan además en zonas endémicas para nuestro país, pero también en zonas cercanas a actividades formales, porque claro, el trabajo ya está hecho y la identificación de minerales es mucho más sencillo. Sin embargo, para quienes viven en esa zona no es sencillo. Mueren, sufren de trata de personas, sufren de delincuencia, de narcotráfico, lamentablemente violencia familiar y externa, y esto es solamente fruto y consecuencia de la minería ilegal. Estas actividades nosotros siempre, y lo vamos a seguir haciendo, levantamos la voz en contra. Va en contra de nuestra competitividad como país y de nuestra productividad, de todos los sectores, no solamente de la minería. Entonces tenemos que ser conscientes de que gracias a la minería formal de nuestras actividades tenemos hoy por hoy no solamente el mayor alto del PBI del país, sino que mucha gente vive de nuestra minería, y es importante saber que la minería no se hace contaminando. Esa no es la minería. La minería se hace construyendo, buscando potenciales de reservas, dejando como nos entregaron los territorios, y de repente está mejorando, lo que creo que es lo que buscamos en Sour Peaks Mining, y dejando un legado, porque de eso se trata, ser mineros conscientes y formales, de dejar este legado para la población y para las familias, ¿no? No dejar signos ni de violencia ni de temor en los chicos pequeños o en los jóvenes que van a querer trabajar en la compañía, ¿no? Probablemente eso último que has mencionado, y con esto vamos cerrando este capítulo, es el enfoque ambiental, porque probablemente uno de los desafíos que ha tenido el sector minero, de repente también trasladar los mensajes de forma adecuada. Si bien cumplo con todos los planes que me piden, dejo el lugar mejor de lo que lo he encontrado, ¿no? ¿Cómo ustedes enfocan ese trabajo y cómo el componente ambiental está dentro de la parte estratégica de la empresa? Mira, y es importante saber comunicarlo. De hecho, muchas empresas durante muchos años no sabíamos cómo comunicarlo porque hemos partido siempre de una obligación legal. Nosotros en el sector minero tenemos la obligación legal primigenia de cumplir con estudios de impacto ambiental, y además de saber llevar en el tiempo monitoreos y estudios para que nuestra actividad inicie y cierre de la mejor manera. Somos la primera actividad y una de las pocas en el país que tiene un estudio ambiental dedicado al plan de cierre separado del estudio inicial, y cerramos la actividad, por lo menos es así, con una garantía en el Estado, y eso es la formalidad que tenemos de cara a no solamente, como bien dices, cerrarla de la mejor manera, sino dejar un mejor escenario para el futuro. Y muchas de las actividades que se han dejado mejor, incluso algunos la quieren optimizar y volver a generar minerales. Nosotros tenemos potenciales y reservas para nuevos proyectos. En Chile, por ejemplo, están ampliando operaciones porque dejaron una operación y la vuelven a retomar porque generan así sus reservas. La demanda del cobre está a la orden del día. Nosotros tenemos que ser una actividad que no solamente tenga que responder esa demanda, sino que lo deje de mejor manera. Ya el hecho de que la minería contamina no es un diálogo que se da porque nosotros tenemos obligaciones, pero no solamente lo hacemos por eso. Muchas de las empresas hoy por hoy suscriben estándares internacionales en conjunto del ICMM, que es el Consejo Internacional, el International Council of Mining and Metals, de minería y metales, porque somos conscientes de que en el mundo, al nivel global, los 17 metales críticos tienen que ser la respuesta para que sigamos en ese camino hacia la respuesta de la vida submarina, la energía. Va a ser para tener los micrófonos que estamos usando ahorita, para tener los cables que estamos usando a nivel submarino para las telecomunicaciones, para los componentes médicos que van a salvar vidas. Para eso es el mineral. Son 17 metales críticos que responden a una demanda efervescente de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y eso es la minería. Lo positivo que rescato es que no solamente haciendo minería vamos a dejar un legado en la comunidad y en el territorio mejor, sino que el futuro que tenemos todos, sobre todo en el Perú, se ve verde, como tu escenario, Yuli.
Entonces, desarrollo social, desarrollo ambiental y obviamente también desarrollo económico para distintas comunidades. Quiero agradecerte, Adriana, por haber estado hoy en este capítulo que nos ayuda a entender un poco más el aporte del sector minero, sus desafíos también, pero cómo estamos aportando para tener un Perú mucho más sostenible. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuli, y a Profonampe y a Capital Natural por la entrevista. Profonampe, comprometidos por naturaleza.